vía Zoom. La gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre arterial determinar el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. La valoración objetiva de la función respiratoria del paciente constituye una práctica habitual en el procedimiento diagnóstico de urgencias. La técnica que se utiliza para dicha valoración se llama prueba de Ali. Por esta razón, la gasometría arterial es un procedimiento enfermero muy habitual que se realiza de manera rutinaria en las unidades de cuidados críticos, ya que aporta una gran cantidad de datos acerca del diagnóstico, del estado de salud del paciente. Es por ello que hoy nos acompaña la licenciada en enfermería e intensivista Rosa Dueñas Guzmán, enfermera asignada al servicio de la UTI del Hospital de la Mujer, con el tema toma e interpretación de la gasometría arterial. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues como ya lo mencionó la jefa Vero, la gasometría arterial es una toma de muestra de sangre que se extrae de la arteria mediante una punción. Tenemos varias arterias que podemos puncionar, pues todas las arterias que tenemos, las principales, las más comunes, es la radial, la humeral y la femoral. ¿Para qué nos sirve una gasometría arterial? Pues primero para valorar la función respiratoria de los pacientes. Tenemos para valorar los electrolitos, que es el sodio, potasio, calcio, la hemoglobina, el cloro, el lactato, la oxigenación de la saturación de oxígeno, perdón, la oxigenación. Depende de qué gasómetro tengamos, de qué cartucho tengamos. Hay unos que valoran todo eso, otros que tienen más parámetros para valorar a través de esa muestra. Y otros que están así muy sencillos que nada más te valoran casi lo que es la pura gasometría, que es el pH, el exceso de base, el PCO2, etc. Para valorar más que nada la dificultad, lo que es la dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria, que no es lo mismo, una cosa es dificultad, otra cosa es insuficiencia. Por lo regular, se determina mediante una gasometría cuando hay una dificultad respiratoria. Sí. Y en esa dificultad respiratoria, en esa falla respiratoria, pues vemos la eliminación, que hay un error o un fallo en la eliminación del CO2, hay una retención de CO2 y por eso a veces las pacientes las tenemos un poquito soporosas, inconscientes, porque no hay oxigenación adecuada y el acúmulo de ese CO2 hace que disminuya el estado de alerta de las pacientes. Siempre la gasometría arterial debe de estar la presión arterial de CO2 menor a 50 y la de oxígeno mayor a 60. Ahorita les voy a explicar cada uno de los parámetros en qué consiste. Y puede existir también insuficiencia respiratoria, pero la insuficiencia respiratoria, como les decía, es diferente a la dificultad. Es cuando hay hipoxemia abajo de 60, pero que no hay aumento del CO2. O puede estar inclusive bajo y ese se llama insuficiencia respiratoria. Por eso les digo que no es lo mismo una insuficiencia que una dificultad. La gasometría arterial es regulada por la sangre de nuestro cuerpo, todo lo metabólico, todo lo que circula en nuestro cuerpo es regulado por un sistema buffer. El sistema buffer lo regulan los pulmones y lo regulan lo que es el riñón. Esos son los dos órganos que amortiguan todo para que esté estable en nuestro cuerpo. Y son sustancias químicas que disminuyen con cambios del pH y se producen al agregar un ácido base a una solución. ¿Qué es esto? El CO2 elimina, los pulmones, perdón, eliminan CO2 y elimina ácido carbónico, que cuando transformamos pues el CO2, al expirarlo, se elimina ácido carbónico y agua, es lo que exhalamos. Y el riñón nos excreta todos los ácidos metabólicos, todo lo que tenemos circulando que se desecha, pues que se debe desechar. Tenemos
El aparato respiratorio tiene unos quimiorreceptores sensibles a la concentración de hidrógeno. Esos están ubicados en el bulbo raquídeo y en la aorta y en la bifurcación de las carótidas. La principal función es la entrada de CO2, la salida del CO2, la relación inspiración-expiración. El CO2 es transportado por la sangre venosa y eliminando su exceso a través de los pulmones. El CO2 al unirse con el agua, como les mencionaba, forma ácido carbónico y agua. Y es lo que eliminamos. ¿Qué es esto? Relación inspiración-expiración. Cuando vemos un ventilador mecánico, a veces tenemos esa relación IE, inspiración, expiración. Debe de estar de 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que nuestra inspiración debe de ser más corta y el doble de la expiración. O sea, si nuestra inspiración dura 1 segundo, la expiración debe durar 2 segundos. ¿Para qué? Para eliminar correctamente todo lo que es ese ácido carbónico y esa agua que debemos de sacar de nuestro cuerpo. El riñón participa, es bien importante porque participa en el exceso ácido-base a través de 2 mecanismos principales. Regula pérdidas urinarias de bicarbonato circulante, excreta hidrogeniones, que también pues son los ácidos. Todo lo que es ácido hace mucho mal al cuerpo. A veces cuando vemos una paciente muy difícil, o sea, con mucha dificultad para respirar, lo vemos que tiene una respiración muy difícil, decimos, está acidótica. ¿Qué es el ácido? El ácido, cuando se acumula en el cuerpo, es lo que te daña mucho los órganos. Tenemos que el ácido base, que es un ácido, es toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones, que es una base, es toda sustancia de aceptar hidrogeniones. Esto pues es de química. Acidemia. ¿Qué es acidemia? Es el aumento de la concentración de hidrogeniones. ¿Y qué es la alcalemia? Que es lo contrario, que es la disminución de la concentración de los hidrogeniones. En el equilibrio ácido-base, la sustancia más importante del cuerpo del organismo es el bicarbonato de sodio, que reacciona produciendo ácido carbónico también. Otras sustancias que actúan también son la hemoglobina, algunas proteínas, los fosfatos y los carbonatos. Actúan amortiguando las variaciones e hidrogeniones libres que circulan en nuestro cuerpo cuando se produce un desequilibrio. Así es como se ve una gasometría arterial. Y son los gasómetros que tenemos en el hospital. Ahorita está en el área de laboratorio un gasómetro similar. En este gasómetro, en la parte de abajo, sale como una agujita. Ahí colocas la jeringa, extrae la cantidad de sangre que necesitan, más o menos es entre 0.4, 0.2, 0.4 mililitros, lo que se necesita para una gasometría arterial efectiva. Y ver pues que no esté coagulada, se tiene que tomar con una jeringa heparinizada. Ahorita ya les explicaré cómo. Los valores normales de una gasometría. Primero, para poder saber si una gasometría está alterada, tenemos que conocer los valores normales. Primero, el pH, que es de 7.35 a 7.45. El PCO2, que es de 35 a 45. La presión parcial de oxígeno, que es de 80 a 100. El TCO2 o bicarbonato, que es de 22 a 26. El exceso de base más 2, más menos 2. Y la saturación de oxígeno, que tiene que estar entre 90 y 100. Esa es para que nos salga una gasometría. Cualquiera de nosotros que estemos pues, en buen estado de salud, debemos de estar más o menos en ese rango. ¿Qué es el pH? Para conocer la lectura, tenemos que saber qué significa cada uno de lo que vamos a evaluar. El pH es el potencial de hidrógeno y se mide la resultante del equilibrio ácido-base. Cuando vemos el pH en una gasometría, ese se lee como compensado o no compensado. No es un parámetro de valoración de la función respiratoria. Ese es uno de los integrantes de todos los parámetros que debemos de valorar, pero no es el principal. Nos dice de cuando un proceso crónico se agudiza. Cuando hay un proceso agudizado puede alterarse, como les digo, acidosis o alcalosis. Y en el pH se lee como
compensado, no compensado. Una acidosis cuando es menor, una alcalosis cuando es mayor a esto, pero como les digo, se lee el pH, no compensado, compensado o compensado, no compensado. Depende de cómo lo encuentres. Si lo encuentras bien en el rango que habíamos mencionado de 7.35 a 7.45, se dice que es compensado. Si está o abajo o arriba, está no compensado. La presión parcial de oxígeno, que es de 80 a 100, y la saturación de oxígeno, que es de 90 a 100. Esto nos mide la presión parcial del oxígeno de la sangre arterial. Es la oxigenación prácticamente del paciente. Una presión arterial parcial de oxígeno baja significa que hay hipoxemia. A veces vemos la saturación de oxígeno bien, pero vemos por gasometría que está bajita. Entonces quiere decir que a lo mejor por ahí hay una alteración y tenemos que buscar, porque a lo mejor así a vista no se alcanza a ver que tiene 90 de saturación, pero ya por gasometría nos está saliendo bajita, quiere decir que más adelantito vamos a empezar a tener síntomas y vamos a empezar a tener una paciente delicada. Se compara para ver si la sangre de la muestra es venosa o arterial. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de sangre arterial y me sale abajo de 90 la presión parcial de oxígeno, quiere decir que es venosa. Sí nos sirve, pero hay que hacer una conversión. La presión parcial de CO2 es de 35 a 45, como ya hemos mencionado, y mide la presión del dióxido de carbono que hay en la sangre arterial. Una presión parcial de oxígeno baja significa que hay una hiperventilación. Cuando tenemos un CO2 muy bajito, la paciente va a estar hiperventilando, respirando muy aprisa. Y al contrario, cuando existe una presión arterial de oxígeno elevada, significa que hay una hipoventilación, está al contrario, pues no llega, no hay, está reteniendo pues CO2, está la paciente soporosa, la tenemos a lo mejor confusa ya en ese momento. Y este es un parámetro que se relaciona con la respiración, la respiración pues en la ventilación mecánica, la relación directa pues de la eliminación del CO2 y la presión de CO2. En estos casos, en casos crónicos, por cada milímetro de mercurio que aumenta la CO2 hay un cambio en el pH. O sea, si tenemos un CO2 alto, vamos a tener cambios en el pH. En la presión de oxígeno, de CO2, perdón, si está baja, se dice que se lee como hipocapnia. Y dice que es por hiperventilación alveolar. ¿Qué lo causa? Tiene varias causas, las primarias y las secundarias. Dentro de las primeras tenemos un manejo ventilatorio excesivo, una hiperventilación. En las secundarias tenemos compensación de la acidosis metabólica o afecciones del sistema nervioso central o hipoxia también. Cuando está alta la presión de CO2, se dice que hay una hipoventilación alveolar, no está llegando suficiente ventilación a los alveolos, y por lo regular las causas es porque está muy cerrado, por ejemplo, enfermedades de EPOC, de fibrosis pulmonar, enfermedades del sistema nervioso central, depresión del sistema nervioso central, bien sea hasta por medicamentos y por tratamientos ventilatorios también, cuando a veces no tenemos bien programado también nuestro ventilador mecánico. Tenemos que la presión de oxígeno, de CO2, nos habla de que hay un problema de alteración de si está fuera de este rango. Y aquí se lee, si está abajo de 35, se dice que hay una alcalosis. Se dice y si está arriba de 45, se dice que hay una acidosis, pero respiratoria, cuando está alterado el CO2. Chequen bien esos parámetros, porque ahorita vamos a leer unas gasometrías. Voy a poner unos ejercicios, a ver si poner atención. La causa de la acidosis respiratoria. Hay varias causas, muchas. Puede ser de músculo esquelético, por ejemplo, la miastenia gravis, causas de los infartos, que se obstruye el tubo, tenemos problema pues, de asfixia, sofocación. Eso nos causa pues una acidosis respiratoria. Cuando asfixiamos a alguien, mira como ese niño que está asfixiando a ese otro niño con una bolsa, pues es una acidosis respiratoria lo que le está ocasionando. Y la depresión del sistema nervioso central también es una de las causas. También la hiperventilación por dolor. Pueden hiperventilar. Hay pacientes que tienen dolor y están hiperventilando
la ansiedad o el inadecuado uso de un ventilador mecánico, como se los había mencionado, la estimulación respiratoria por fármacos como pacientes asmáticos, pacientes con hipoxia, con fiebre, pacientes con insuficiencia hepática, inclusive el ejercicio también nos hace una alcalosis respiratoria. El bicarbonato. El bicarbonato quedamos que es dentro del sistema buffer, que es el riñón. Este se metaboliza, bueno, el riñón es el que se encarga de todo esto. Y se dice que el TCO2 tiene la capacidad total del cuerpo para ser convertido en bicarbonato. El bicarbonato corporal total. Este componente mide el equilibrio ácido-base y nos habla si hay un proceso agudo o crónico también. Y también nos habla, aquí es el contrario. En la respiratoria, acuérdense que si está bajo es alcalosis y si está alta es acidosis, y aquí es contrario. Aquí tenemos un rango de 22 a 26. Si está abajo de 22, se dice que hay una acidosis. Si está arriba de 26, hay una alcalosis. Y si está dentro de del rango normal, que es de 22 a 26, se dice que está normal. Y se dice que no está afectando lo metabólico. Cuando está fuera del rango, quiere decir que está afectado a nivel metabólico. Causas. ¿Qué causa una alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica se ocasiona si el bicarbonato aumenta y se producirá un aumento en el pH también. O sea, una alcalosis, al ser producida por un aumento de las bases del bicarbonato, puede ser el bicarbonato, se llamará metabólica. Cuando hay un aumento o una disminución, se dice que es una alteración metabólica. Y la pérdida de ácidos por vómito prolongados por aspiración gástrica también puede ser una de las causas. La pérdida del potasio por aumento de la excreción renal. Cuando administramos diuréticos, tenemos una paciente con una diabetes insípida, va a tener una alcalosis metabólica por la pérdida de potasio que va a tener por la pérdida de líquidos de orina, porque cuando están, por ejemplo, en cetoacidosis, pierden líquidos, orinan mucho las pacientes, entonces, ¿qué hay que hacer? Hidratarlas. ¿Para qué? Para que compensar todo esto y no nos llegue a algo más crítico. La causa de la acidosis metabólica es la pérdida del bicarbonato por diarrea, puede ser por pérdida de bicarbonato por diarreas, como se había dicho, pérdida de líquidos, vómitos, diarreas, todo lo que sale del cuerpo, producción excesiva de ácidos orgánicos por sangre cuando tenemos enfermedades hepáticas, pacientes con enfermedades hepáticas o alteraciones a nivel de glándulas, el shock, el estado de shock, la intoxicación por fármacos, principalmente por salicilatos, es lo que se ha documentado que hace una acidosis metabólica, la excreción inadecuada de ácidos por enfermedad renal, la insuficiencia renal y las nutriciones parenterales también. Consecuencias fisiológicas. ¿Qué nos hace una acidosis? Una acidosis pues altera el estado eléctrico de múltiples proteínas. Los sistemas enzimáticos fallan, hay hipercalemia, hipercloremia, alteración del estado de conciencia, debilidad muscular, fallas en el ritmo cardíaco, vasodilatación coronaria y cerebral, vasoconstricción pulmonar, disminución de las resistencias vasculares periféricas, depresión miocárdica. Son unas consecuencias de la acidosis. Por eso les digo que es de lo que más altera, lo que más daña al organismo. Cuando hay una alcalosis, ¿qué consecuencias tiene? También no es bueno tener alcalosis. Tetania, que es la reducción del calcio, baja el calcio, hipocalemia, vasoconstricción coronaria y cerebral, vasodilatación pulmonar, depresión del diafragma, hipocalemia, hipocloremia. Aquí es al contrario, aquí baja todo y en el otro sube todo. En la unidad de cuidados intensivos tenemos esta hojita de gasometría, esta hojita que es donde se registran lo que son parámetros ventilatorios y lo que es Ya, me regresé, perdone. Bueno, tenemos esta hojita que les comento que es donde anotamos todos los parámetros. Arriba, en la parte de arriba, dice parámetros de ventilación mecánica, anotamos lo que es el modo ventilatorio. Casi por lo regular en terapia tenemos puras pacientes ventiladas. Principalmente el modo, el FiO2, cuánto tenemos de oxigenación, la frecuencia respiratoria, el PIT, la relación inspiración-expiración que les había mencionado en principio,
la presión máxima de la vía aérea, todas las presiones que tiene que manejar el ventilador. Abajo tenemos lo que es el intercambio gaseoso, donde dice intercambio gaseoso, estos son todos los parámetros de la gasometría arterial. Y acá abajo donde dice parámetros de ventilación espontánea, es cuando tenemos un paciente con ventilación en CPAP o que respira, pues tiene apoyo ventilatorio, pero no al 100%. Y acá hasta abajo donde dice otros, vienen los electrolitos, que son los que nos marca o nos da cuando tomamos la gasometría arterial, que en este gasómetro que tenemos, en estos cartuchos, tiene sodio, potasio, cloro, el calcio, el magnesio y la glucosa. Entramos a la lectura. La lectura de la gasometría arterial dice que el pH se encuentra compensado si de 7.35 a 7.45. La presión de CO2 dice que si está alterado hay un problema respiratorio. Tiene que estar en ese rango y si no está en ese rango hay problema respiratorio. Si está abajo hay alcalosis, si está arriba hay acidosis. Si tenemos en el bicarbonato, si tenemos alteración del bicarbonato, tenemos un problema metabólico. Y tenemos que, si está abajo, es de menos 22, está acidosis o ácido. Y si tenemos arriba de 26, está en alcalosis. Y la presión de oxígeno es para ver cuánta oxemia tenemos. Y también para ver si tenemos una gasometría que es de arteria o no de vena. Y cuando se dice que está abajo de 80, la presión parcial de oxígeno, se dice que tenemos un paciente con hipoxemia. Aquí tenemos, a ver, el pH de 7.35 a 7.45. Aquí en esta gasometría tenemos estos son los parámetros normales, lo que está del lado de rosa. Y acá de este lado están los parámetros de una gasometría, que a lo mejor que yo puse pues ahí para que vieran cómo se define. Entonces, tenemos una presión de CO2 de 30, entonces está baja, quiere decir que tenemos una alcalosis respiratoria. Tenemos la del oxígeno, la presión parcial de oxígeno que está en 80, está dentro de lo normal, se dice que está normoxémica. Tenemos una TCO2 o bicarbonato de 24 que tenemos dentro del rango, entonces quiere decir que se está normal. Entonces tenemos un exceso de base que dice que tiene más 2 puntos, está alcalino. Entonces, y tenemos la saturación de oxígeno entre 93, que está dentro de lo normal. Lo normal que es de 90 a 100, ahí está. Y tenemos que, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Una alcalosis respiratoria no compensada normoxémica, porque las gasometrías arteriales tienen nombre y apellido. Una alcalosis respiratoria porque tenemos 30 de CO2. No compensada porque tenemos un pH de 7.48 y está de 7.35 a 7.45, es el normal. Y normoxémica porque está lo que es la saturación de oxígeno dentro de lo normal, ¿sale? Aquí tenemos otra. Tenemos otra gasometría. Este paciente tiene 7.38 de pH, tiene PCO2 de 30, está en alcalosis respiratoria, tiene una presión parcial de oxígeno de 80, está normoxémica, se puede decir. Tiene una TCO2 o bicarbonato de 26.1, está 0.1 arriba, entonces ya se dice que hay una alcalosis metabólica. Un exceso de base de más 2, está alcalina y tiene una saturación de oxígeno de 93 dentro del rango normal. ¿Qué se dice que hay ahí? Porque como están alterados los dos, tanto el metabólico como el respiratorio, se dice que es mixta, entonces están todos arriba, se dice que es una alcalosis mixta normoxémica compensada. ¿Sale? ¿Ya le entendieron? Porque ya les toca. Va, a ver. A ver, chicos. Tenemos una paciente que tiene 7.31 de pH, tiene un PCO2 de 36, tiene una presión de oxígeno de 85, tiene una TCO2 de 14.5, tiene un exceso de base de -1.
y tenemos una saturación de oxígeno de 99. Entonces, ¿qué tenemos alterado? A ver. Compensado. ¿El pH está? Compensado. Compensado. Sale, chicos. El PCO2 de 36, ¿está dentro de lo normal o no? Ok, entonces no tenemos alteración a nivel respiratorio. Ajá, entonces está compensado o no. Ah, no está compensado. A ver, Cierto. chiquillos. Porque no está viendo dosis directamente. No alcanzo a ver bien. Está abajo, entonces está no compensado, ¿verdad? Se lee como no compensado. Ajá. Y tenemos la presión de CO2 en 36. ¿Está dentro de lo normal o no, chicos? Sí, ok. Entonces, ¿no tenemos alteración respiratoria? Ok. Tenemos una presión de oxígeno parcial de 85. ¿Está dentro de lo normal o no? Ok, no tenemos alteración, entonces está normoxémica. Tenemos una TCO2 de 14.5. Está bajo. Entonces, ¿ahí qué es? Acidosis metabólica, ¿verdad? Porque tenemos alteración en el sistema buffer, el riñón. Ajá. Y tenemos un exceso de fase de -1. Bajo. Está también ácido, ¿verdad? Y tenemos una saturación de oxígeno de 99. ¿Normal o no? Va, chicos. Entonces, ¿cómo se llamó la gasometría? Sí, se llama acidosis metabólica normoxémica no compensada. ¿Sale? Va, ya le agarraron. Otra, chicos, a ver. Ahora sí compensada. 739, a ver. Ay, pH. Espérame, que no veo. Está compensado. Compensado, ok. La PCO2, 57. Está alterado, está alta. Tenemos problema respiratorio, Pero- entonces, va. La La PO2 está baja. Tenemos hipoxia, Hipoxia. hipoxémica. Ajá. El TCO2 o bicarbonato total de 12 Está también baja. está baja. Acidosis. Tenemos una acidosis. Ajá. Y tenemos un exceso de base de -1. Está bajo. Ácido también, ¿verdad? Sí. Una acidosis corresponde. Y tenemos una Y- saturación de oxígeno de 81. Está desaturando. Está desaturando. Entonces tenemos una ¿qué? Mixta. Ay. Una acidosis mixta. Tenemos alterados los dos, tanto el riñón como el pulmón, ¿sale? Acidosis mixta, hipoxémica, no compensada. Ay, no compensada, qué fea gasometría, ¿no? Está bien grave esta paciente. ¿Es compensada? Pero, ¿sí está compensada? Ah, bueno, entonces acidosis mixta, hipoxémica, compensada. ¿Qué quiere decir esto? Compensado nos da chance todavía de hacer algo por la paciente. Cuando está no compensada tienes que actuar muy rápido porque si no se nos va. Otra. Tenemos pH de 747. No compensada. La PCO2 de 31. Alcalosis. Tenemos una PCO2 de 104. Está muy alta eso, ¿no? Ni debería de existir, pero sí llegan a salir en las gasometrías con eso, ¿eh? Está hiperoxémica, dicen que no se debe de manejar ese término, pero bueno. Bicarbonato de 23.6. Normal. Exceso de base de -1.1. Bajo. Acidosis. Y tenemos una saturación de 98. Normal. Entonces tenemos una que alcalosis, acidosis, alcalosis respiratoria. Está afectado lo respiratorio. Alcalosis respiratoria. Normoxémica. Se puede decir normoxémica porque tenemos una saturación de 98, una PCO de 104. Entonces, normoxémica. No compensada. Muy bien, chicos.
Otra. Ay, me la pasé. Ahora creo que traje la que no era. Porque esa tiene muchos ejercicios, la otra tenía menos ejercicio, tenía más cosas, pero bueno, es que ya no supe cuál abrí. Bueno, aquí está otra, 736. PCO2, 34, baja, alcalosis, ¿sale? Presión de oxígeno, 75, baja, hipoxémica, ¿no? Hipoxia, está en hipoxia, porque esta baja tiene 75. Tenemos que tener de 80 a 100. TCO2 o bicarbonato total, bajo. Exceso de base de menos 0.62, menos 6.2, está bien bajito, una acidótica. Y tenemos una saturación de oxígeno de 94. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una mixta, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Ya le entendieron? Entonces ya no más ejercicios todavía. Otro. Pues de 28, la PCO2, ¿sí le cambié o no le cambié? Ya ni supe. Bueno, ahí ya les puse las respuestas ahí, o sea, por eso le digo que era la que no debe haber traído. Bueno, PCO2 de 38, pH de 741, está dentro de lo normal. Presión de oxígeno de 92 está normal, la TCO2 de 25 está normal, un exceso de base de 1 está normal, porque es de o menos 2 a más 2, entre ese rango. Y la saturación de 94, esa es una gasometría normal, ¿va? Listo, chicos. Creo que me faltó algo. Me faltaron muchas cosas, pero gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Le entendieron? Si les enseñamos una gasometría, ¿pueden leerla, interpretarla? Pues por lo menos van a saber que está alterado el pH, que si está alterado el CO2 o el bicarbonato, van a saber que trae algo metabólico respiratorio. Ya con que ver el pH alterado y esos rangos, esos parámetros que les mostramos ahorita, ya con eso van a saber ustedes que tiene alguna alteración el paciente. Doctor, tiene algo el paciente, está fea la gasometría, no la veo bien, no la veo en rangos normales. Con eso que se sepa. En cuestión de la técnica, ¿tienen alguna duda? No la comenté, pero que no me la trae. Explícasenos ahí rapidito. Bueno, la técnica, ¿se las explico, chicos? Comentaba la jefa Vero que se hace una técnica Allen. La técnica Allen consiste en presionar cerca de la arteria. A ver, Verito, ayúdame. Consiste en presionar, buscar la arteria y presionar para que salga, así es, hacer esto. Presionar con tus deditos para que salga tu arteria. Buscas tu pulso, ya que tienes tu pulso localizado, si no lo encuentras, ahí está la técnica Allen, que haces esto para presionar para que salga tu pulso y y vas a introducir una jeringa con heparina, heparinizada previamente a 45 grados y vas a extraer, vas a puncionar donde precisamente tú sientas el pulso, el latidito, para que la fuerza de la arteria aviente la sangre, arroje la sangre y podemos hacer la extracción de la muestra. La sangre arterial puede ser rojo brillante, cuando es venoso mezclarse un poquito más negrita, pero ya cuando le llevas a la gasómetro ya vas a ver si realmente es o no es. Y si no es, si es venosa, hay una técnica que realizan para hacer una conversión, además que ahorita no tengo el dato. ¿Cómo se compensa una gasometría que está alterada? Por ejemplo, si yo tengo una paciente con una alcalosis respiratoria, ¿cómo voy a hacer que mi paciente no tenga alcalosis? Voy a aumentar la frecuencia respiratoria. Con eso, voy a disminuir el CO2, voy a barrer CO2.
Si yo tengo una paciente con alteración, con acidosis, ¿qué voy a hacer? Voy a compensar poniendo bicarbonato. El bicarbonato, cuando es a nivel metabólico, el bicarbonato, pues si está bajo, pues hay que compensarlo. Entonces se tienen que corregir todos estos, que nos da la indicación es el médico. Pero es bueno que uno conozca y que uno sepa que el paciente está alterado, que el paciente tiene algún problema, porque luego hay, bueno, no digo todos, hay lugares, algunos hospitales, donde a veces no están tan al pendiente de los estudios de laboratorio, a veces no ven toman los laboratorios, a veces no revisan los laboratorios. Entonces, si llega a sus manos una gasometría que esté alterada, por lo menos buscar al interno y decirle, oiga, está alterada, que no le va a hacer nada al paciente, por lo menos que entre la duda al doctor. Que como les digo, hay lugares donde no checan laboratorios y a veces las pacientes pues se van deteriorando. Afortunadamente aquí en el hospital no. Yo estoy en un área afortunadamente donde los compañeros están muy al pendiente y de verdad todo lo que llega a sus manos, todo lo checan hasta con lupa y nos hacen los cambios pertinentes para mejorar a ese paciente. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? En el chat, pues, son felicitaciones, que fue de una manera sencilla y explicado. Agradecemos a nombre de la Coordinación de Enseñanza y Jefatura de Enfermería su participación y hacemos entrega de su constancia. Gracias. Gracias. Agradecemos su presencia. A los que nos Muchísimas gracias. acompañan vía Zoom, los esperamos la próxima semana y también cordialmente invitados a las jornadas del hospital que inician 11, 12 y 13 de este mes. Cordialmente invitados. Cualquier informe, favor de comunicarse a la Coordinación de Enseñanza. Muchas gracias.